Con el urólogo Jorge Saldaña para hablar de este tema médico, de esta operación médica y de los mitos y las verdades sobre la vasectomía. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tan complicado es para las parejas que sea el hombre el que tome la batuta y que sea el hombre el que se haga la vasectomía? Bueno, yo tengo como 14 años de urólogo y al inicio era bastante complicado, había mucho machismo. Ahora esto ha cambiado un poquito, pero todavía hay cierta reticencia del varón a hacerse la vasectomía, porque muchos de ellos está basado en miedos que no tienen fundamento. Por ejemplo, es bastante frecuente que los varones digan, no me quiero hacer la vasectomía porque mi capacidad o mi funcionamiento sexual va a disminuir. Entonces, porque le ha dicho a alguien que eso va a cambiar, que no va a ser lo mismo. Otros piensan que hacerse la vasectomía es que ya no va a eyacular, que no va a eliminar el semen. Y por eso también las personas dicen, no, yo quiero eyacular y si me hago la vasectomía ya no voy a eyacular, lo cual es falso. Hay casos más extremos en donde piensan que la vasectomía es sacar los testículos. Entonces las personas dicen, no, yo no quiero que me saquen los testículos. Es una castración. Que es una castración, correcto. O piensan que si una persona se hace una vasectomía, esta persona ya no va a producir hormonas masculinas, es decir, no va a producir la testosterona y por lo tanto su deseo sexual va a disminuir y se va a sentir mal esa persona. Todos esos hechos son razones totalmente no fundamentadas. Otras más o menos fundamentadas son de que piensan que le va a doler, ¿no? Porque alguien dijo, antiguamente la vasectomía se hacía de una manera, con unos cortes que generaban una incomodidad en la recuperación del varón. Actualmente hay métodos que se llaman vasectomía sin bisturí, donde se hace una incisión muy pequeña de 4 milímetros y por ahí se hace la vasectomía. El paciente se hace el procedimiento con anestesia local y se va a la casa más o menos unos 15 minutos después. Contrario a la ligadura de trompas, en donde la pareja tiene que entrar a sala de operaciones, hay que hacer un agujero, atravesar los intestinos y detrás de los intestinos se encuentran las trompas, con todo el riesgo que puede ocurrir a la hora de estar atravesando las trompas. Se han descrito casos de que a la hora de querer hacer las trompas le puede hacer un huequito al intestino y se genera una peritonitis y toda una complicación para la pareja. Acá prácticamente el riesgo bordea el 0% porque no hay ninguna estructura importante. Es un cortecito chiquitito. Donde yo estoy, por ejemplo, hacemos un corte de 4 milímetros. ¿No? 4 milímetros. Y básicamente, o sea, hablemoslo como si fuera gasfitería. Ajá. Si le parece, ¿no? Con el respeto a su profesión. A los urólogos no dicen los médicos gafiteros. Bueno, entonces, ¿esto qué implica? ¿Cortar un conducto simplemente? Sí, nada más. Es cortar un conducto. A ver, en el centro donde estoy lo hacemos con radiofrecuencia, que es corta y lo sella a la vez. Es como un calor que lo corta y a la vez cada borde queda sellado, como si pusiera una vela y derritiera un pedazo de plástico y queda totalmente sellado. Ya, y este tema, me va a disculpar la gente que puede estar escuchando ahora, he escogido esta hora porque supuestamente los niños ya están en el colegio y nadie se puede ver ofendido con un tema que hay que tratar. ¿Y cómo, qué sucede con la eyaculación? ¿Cómo sale el semen después? ¿Sale transparente? ¿Ya no hay espermatozoides? No, el semen no es otra cosa que la suma de espermatozoides, de los testículos, que es el 5% del volumen, el líquido de las vesículas seminales y de la próstata. Entonces prácticamente el 95% del volumen sigue saliendo. Entonces es prácticamente que si una persona eyaculaba 2 centímetros cúbicos, ahora eyacula 1.95 o 1.90, casi ni lo nota. Entonces es prácticamente imperceptible el cambio. O sea, no se ve diferente. No se ve diferente las características porque el color lo da la vesícula seminales y la próstata, no los espermatozoides. ¿Qué otros efectos colaterales tiene en el hombre? ¿Vas a tener algún tipo de cambio hormonal? Ninguno. ¿Vas a tener menos deseo sexual? Tampoco. Todos esos son mitos. ¿Menos erección? Tampoco. Porque la erección viene desde el cerebro por unos nervios que ni siquiera se acercan a los conductos eyaculadores. ¿No tiene nada que ver? No, nada de eso. Pero esos son los miedos más frecuentes por los cuales no se hacen una vasectomía. Ya, y el hombre que decide hacérselo, si es soltero lo puede hacer, y si es casado tiene que ir con la esposa para que firme también. No. El único requisito es que sea mayor de edad. Ese es el único requisito. Ajá.
tiene que ser mayor de edad y siempre se aconseja que al menos, esto es una cuestión que no está escrito en ningún lado, siempre se aconseja que al menos haya tenido 2 hijos o que haya tenido más de 7 años de matrimonio para tomar esa decisión. Sin embargo, no hay Claro, porque de repente estás con una mujer, te divorcias y después te casas con otra y tú ya estás ya fuera de juego. No es del todo cierto, porque también existe algo que se llama la reversión de la vasectomía, que hay personas, ayer tuve un caso de una persona que tenía una nueva pareja, la pareja era bastante joven y el señor se había hecho la vasectomía hace 7 años y bueno, lo que vamos a hacer es revertir esa vasectomía. Claro que ya no demora 10 minutos como la vasectomía, sino nos demora como 3 o 4 horas y la eficacia bordea más o menos el 90%, pero eso no quiere, pero 90 no es 100. O sea, yo siempre le digo a los pacientes que la vasectomía está hecha para ser irreversible, que pueden haber situaciones fortuitas donde se puede hacer una operación que se llama que es una Y si no te liga, microcirugía. ¿cómo quedas? Porque los hombres, usted sabe que somos muy celosos con nuestros testículos. Ajá. O sea, estoy siendo absolutamente No, claro es la cuando verdad. digo, con mi huevo no te metas. O Correcto. sea, la verdad es que nadie te lo toca, nadie te lo patea, Pero- es tu bien más preciado. Pero en realidad no los tocamos, porque lo que agarramos es un conducto que se llama conducto deferente y lo agarramos más o menos a unos 7, 8 centímetros del testículo. El deferente es un conducto que tiene casi 50 centímetros. Entonces nosotros estamos bastante alejados del conducto. A ver, usted de o sea, yo estoy haciéndole mil disculpas a las preguntas que se hace cualquier taxista en este momento, cualquier operario, Me cualquier parece policía. perfecto. Porque esas son las preguntas, además, que le hacen en su consultorio. Vamos a ir a la pausa y el doctor nos va a decir cuáles son las otras preguntas frecuentes Ujú. de los hombres y las preguntas frecuentes de las mujeres al respecto. Ujú. 9 de la mañana con 16. Quique, vámonos a la pausa. Regresamos. Somos Exitosa, la radio del Perú. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes en la cita previa a la toma de la decisión? Las preguntas más frecuentes de los hombres, primero le pregunto. De los hombres. Hombres, bueno, lo primero que me preguntan es, ¿me va a doler? Eso es lo primero que me preguntan. Se les aclara que no, porque es una incisión muy pequeña que no genera prácticamente mayor dolor. Que cuánto tiempo voy a descansar, que normalmente es solo 24 horas y es suficiente y luego pueden rehacer su vida normal, salvo que hagan un deporte muy exigente que se les pide 48 horas. Que cuándo puedo volver a tener relaciones sexuales, generalmente se le dice 48 horas. Y lo siguiente es cuándo estoy 48 horas al Sí, toque. Ya. es rapidísimo. Y lo siguiente que me preguntan es, ¿cuándo estoy seguro que ya no voy a poder tener hijos? Ahí es importante saber de que de los testículos los espermatozoides van a otro lugar que se llaman vesículas seminales y de ahí recién salen afuera. Entonces, cuando se corta la comunicación entre los testículos y las vesículas seminales, todavía quedan espermatozoides en todo el camino y una persona normalmente tiene que eyacular 20, 30 o a veces hasta 40 veces para que se quede sin espermatozoides. Y eso puede demorar entre 2 a 3 meses. Entonces, no A es ver, una- repítame esa parte, a ver cómo es esto que 2 a 3 meses. Una vez que se hace la vasectomía, dentro del cuerpo todavía quedan espermatozoides en las vesículas seminales. En promedio quedan 1.000 millones de espermatozoides. Y cada vez que uno eyacula, bota 30, 40 o 50 millones. Entonces Ya. vas diciendo, van 40 millones, 80 millones, 120 O sea, en millones. ese momento yo tengo espermatozoides en mi cuerpo. están ahí- En promedio 1.000 millones. 1.000 millones, Quique. ¿Estás ahí, no? Acá estoy. Quique, tienes 1.000 millones de algo, aunque sea. 1.000 millones, imagínate, millonario. Es millonario en espermatozoides. Y ahí están ahí, Están ahí. esperando el go. Correcto. Y Ajá. entonces esos ya salieron de los testículos. Entonces uno va eyaculando y a medida que va eyaculando va gastando esos espermatozoides que ya habían salido del testículo. Ya. Lo que se hace en la vasectomía es que ya no salgan espermatozoides nuevos, por decirlo de alguna manera. Ya, y cuando se te acaban, se acabaron. Se acaban. Es decir, el Nicolás Lúcar es un misio espermatozoideo. Disponible. Porque los testículos siempre hay como espermatozoides durmiendo, latentes, pero que no salen. ¿no? Entonces, si el tío Nicolás que se ha hecho la vasectomía le hacemos un espermatograma que sale cero. 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 Lo que Cero. nosotros buscamos es cero. Siempre Cero. por protocolo a los... Cero. Está bien. Y no ¿Qué más. otras preguntas Ajá. frecuentes? El dolor, el tiempo en el volver a tiempo. tener una... Lo otro ya empiezan con los mitos, ¿no? Si mi capacidad de erección va a cambiar, si esto me va a generar un cáncer en los testículos, que a dónde se van los espermatozoides que ya no pueden salir. El testículo es muy sabio. Cuando el testículo produce todos esos espermatozoides y ve que no salen,
simplemente el mismo testículo detiene la producción de espermatozoides. ¿No se achican los testículos? No, al contrario, crecen un poco de tamaño y luego ahí se queda. Ya ¿Por qué crecen de tamaño ante la inacción? El testículo al inicio no se da cuenta que se ha hecho la vasectomía y sigue produciendo espermatozoides. Ya. Hasta llega un punto en que ve, ok, no están saliendo, detengo la producción. Y entonces ahí el testículo crece ligeramente, más o menos medio centímetro. Y de ahí se detiene la producción. Ajá. Y luego ya, nada, no es que algunos vienen y me dicen, no, pero el testículo a lo mejor va a seguir creciendo de manera indefinida. No va a crecer, o sea, se detiene ahí en su tamaño. Bueno, eso lo preguntan, ¿no? Por el otro lado... ¿Eso pasa siempre o hay casos en donde te crecen los testículos de manera...? No, eso sí no ocurre. No ha pasado. Eso no ocurre. Luego viene también... Sí, yo pensaba que se atrofiaban y se hacían más chiquitos ante la falta de acción. No. Para nada. Luego, por el otro lado, viene lo que pide la mujer. Pero la mujer también pide sobre la parte sexual, sobre cuánto tiempo tiene que cuidarse todavía ella para poder ya dejar de usar los métodos anticonceptivos, porque otra razón por la cual se hacen son los efectos secundarios. Los anticonceptivos en las mujeres a veces tienen efectos secundarios, que puede ser desde lo más frecuente, que es el sobrepeso, hasta riesgos en problemas cardíacos, problemas de otro tipo, hasta tumorales. Entonces las mujeres dicen, oye, yo no quiero estar castigándome todos los meses con esto, que me hace llorar, que me cambia el carácter, etcétera. Por favor, es un procedimiento que a ti te demora 10 minutos, sales a la casa, descansas ese día, te quedas viendo televisión y el día siguiente tu vida normal. Entonces, estos efectos secundarios también es otra razón por la cual los varones se hacen la vasectomía. ¿Hay medicación posterior? ¿Tienes que tomar hormonas? Por decir, ¿cómo quedas hormonalmente? Hormonalmente normal, porque el testículo tiene como dos fábricas dentro. Una la que produce las hormonas y otra la que produce los espermatozoides. Y si bien están en el mismo lugar, no tienen nada que ver. Uno va por las arterias y otro va por el conducto eyaculador. Entonces, las hormonas no cambian para nada, siguen exactamente iguales. Igualito, no es que te vas a afeminar, no es que vas a dejar de tener barba, te va a flautar la voz. Para nada, nada de eso. También dicen si hay más riesgo de cáncer de testículo o cáncer de próstata, también eso está demostrado que no hay relación. ¿Qué efecto, otro efecto colateral, cualquiera que sea, que no se me está ocurriendo preguntarle? En realidad, efectos secundarios no hay. A veces hay pequeñas sensibilidades que pueden quedar hasta una semana luego de la vasectomía, pero en sí es un procedimiento bastante sencillo. Lo único que ha cambiado es que antes se hacían unos cortes más o menos grandes, bueno, no tan grandes en cada testículo, y ahora lo que se hace es un microcorte en el centro, justo en la unión del escroto con el pene, y por ahí ingresa un tubito que va hacia un lado como si fuera una laparoscopía, esos que se meten huequitos por la barriga, va hacia uno, corta uno, retrocede, va hacia el otro lado, corta el otro, porque es uno por cada testículo, ¿no? ¿Hay algún tratamiento alternativo a la vasectomía desde el punto de vista de la dosificación de píldoras o inyecciones, así como a la mujer le dan la píldora el día siguiente o le dan la píldora anticonceptiva o se pone la T de cobre? Hay una T de cobre para hombres que impide el pase del líquido seminal. Hay la posibilidad de que tú también te pongas un implante en el brazo que te haga dejar de producir espermatozoides. Están en experimentación las dos cosas. La T de cobre que dices, se está creando en la India un dispositivo que es como un resorte, que la idea es abrir el conducto eyaculador, colocar esa especie de resorte ahí para evitar que los espermatozoides pasen y luego cierras el conducto. Se hace por microcirugía, todavía está en experimentación. Tiene como para 10 años por lo menos o 15 para ser aprobado si es que pasa todos los test. Y por el otro lado, justo te mencioné hace un ratito que el testículo se da cuenta y deja de producir espermatozoides, y la manera que el testículo lo ordena es mediante una hormona que se llama inhibina. Entonces en Londres, por otro lado, están tratando de imitar esa hormona para que el varón todos los días tome una pastilla anticonceptiva masculina. El problema es que es muy difícil controlar la dosis y encontrar la dosis exacta para cada persona, porque a veces algunos necesitan más, otros necesitan menos. Y ahí viene el problema de que todavía no pueden encontrar esa píldora anticonceptiva masculina. Estoy seguro que en algún momento lo van a hacer, pero de momento todavía no hay en el mercado nada. 9 de la mañana con 27. Sí, doctor, lo estaba interrumpiendo. Lo único que tiene el varón en este caso son o la abstinencia o los preservativos y la vasectomía. Una cosa muy importante que me estaba olvidando, la vasectomía previene tener hijos, pero no
Entiéndase que el preservativo tiene también el adicional de evitar las enfermedades de transmisión sexual, que la vasectomía no lo tiene, ¿no? Le pregunto, de los urólogos que usted conoce, ¿cuántos se han hecho vasectomía? Me puedo decir los que yo le he hecho la vasectomía a 4 urólogos. Y de mi promoción de la universidad, estudié medicina, pues ya más de 20 ya. ¿Cuántos hay en la universidad en su promoción? En mi promoción éramos la mitad de hombres, más o menos unos 95 varones. ¿Sabes por qué le preguntaba eso, Quique, al doctor? No. ¿Por qué, Philip? Cuéntame. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado de la operación de la miopía, que te haces unos cortes microscópicos con un láser y te borra la miopía, ¿cierto? Claro, te quitan el problema que tienes entre el iris y la retina. Correcto. ¿Cuántos oftalmólogos se han operado? Ese dato no lo tengo, pero ¿qué? ¿No acceden a la operación? No, pues ¿dónde ha visto un oftalmólogo que no tenga lentes? Porque no lo sé. Y acá viene la pregunta. ¿Qué va a pasar dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 4 años, dentro de 10 años? ¿Cómo saben ustedes si dentro de 10 años no vas a tener un problema hormonal? Si dentro de 10 años o dentro de 15 años te comienzan a crecer los testículos. ¿Cómo sabes qué va a pasar con tu cuerpo cuando entres a la tercera edad? La vasectomía se empezó a hacer desde el año de 1823 y ya de manera rutinaria desde el año 1960. Digamos que han pasado 59 años desde que se hizo la primera vasectomía, ¿no? Y mayores reportes de efectos secundarios a largo plazo no existen, ¿no? Ya. 9 de la mañana con 29. ¿Le parece si nos vamos a una pausa, doctor, y me cuenta cuáles son las preguntas frecuentes de las mujeres? Hay hombres que dicen que no le gusta que sus mujeres tomen, esto es algo muy popular, usted no me va a dejar mentir, que no le gusta que sus mujeres tomen anticonceptivos porque quiere decir que pueden tener sexo con cualquier hombre. Lo he escuchado. Y habrá mujeres que dicen, si tú te haces la vasectomía, también puedes tener sexo con cualquier mujer para no tener hijos. Ya te cuento una anécdota. Vamos a la pausa, regresa. Las preguntas frecuentes, Quique Bravo Prado. Luego de la pausa viene Judy Rodríguez con el adelanto noticioso. ¿A qué hora viene Don Nicolás? Don Nicolás, como siempre, todos los días a las 10 de la mañana aquí en Exitosa, Philip. Porque yo quiero preguntar, quiero sentarlo en el banquillo de Nicolás para que nos hable de sus intimidades. Yo quiero saber cómo le ha ido con sus testículos. Pero él se jacta de ser operado y muy feliz. Sería bueno hablar con Lucar porque, caramba, lo vivido nadie te lo quita. Y yo lo veo a Lucar feliz, contento. Lucar no parece que tuviese la edad. ¿Usted qué edad le echa a Nicolás Lucar? 51. Yo tengo 51 y Nicolás Lucar tiene 64 años. ¿Duerme en un freezer, Lucar? ¿Será porque se hizo la vasectomía? Es verdad, Nicolás es un señor ya mayor y está entero. Entero, Vámonos a la pausa, regresamos a 9:30. Mañana con 36, mis urracos me informan, Quique Bravo Prado, que tú también te has hecho la vasectomía. Con razón, pues no lo puedes encontrar a Zuleta. ¡No! Justamente ahorita te estoy pasando nuevamente, por tercera vez, la foto de Zuleta. Ya mañana la publicamos para que la gente lo conozca. Y cuéntame, Quique, de tus experiencias. ¿Te crecieron los testículos? ¿Decayó tu rendimiento sexual? ¿Comenzaste a jugar yaxes, a escuchar menudo? No. Todos esos son los mitos que la gente genera, pero mi vida continuó exactamente igual, Philip. Lo único que ya no me puedo seguir reproduciendo. Basta con un solo hijo y fue suficiente en el momento que tomé la decisión. Creo que no me equivoqué. ¿Dolores? Ninguno. El único dolor que tuve fue... ¿Lacrimeos y estornudos? Nada. El único dolor que tuve fue después de la intervención. Cuando pasó la anestesia sientes como si te hubiera caído un pelotazo, pues. Pero allí nomás terminó el asunto. No pasó más de 5 horas con los analgésicos y listo. Solucionado el problema. Y no he tenido ningún decaimiento en ningún aspecto, al contrario. ¿Dolor de cabeza? Nada, en lo absoluto. ¿De las cabezas de ningunas? De nada, en lo absoluto. Nada. Agarra más confianza incluso. ¿Falta de deseo sexual? Tampoco, ¿no? En lo absoluto. Todo en la misma normalidad de siempre. ¿Escuchabas más Camilo Sesto? Sí, porque me empecé a poner más romántico. ¿Te pone más romántico? Claro.
Estoy cochineando, pues, Philly, pero no, todo Yo estoy haciendo las preguntas que se están haciendo los taxistas, los operarios, los policías. Claro, yo he discutido este tema con muchas personas y todos tienen temores en que todo vaya a ir mal. Pero todo está en la cabeza, finalmente, Philip. Bueno, no es en la cabeza, es en la cabeza, en el cerebro y cerebelo. Ah, ya, ok, Todo porque yo está te en la decía cabeza. la parte del escroto, Quique. Todo está en la mente. Correcto. Todo finalmente siempre manda la mente. Correcto. 9. Tú tienes miedo, yo te veo con miedo. No, yo no lo hago, no. No, doctor, me va a disculpar, no. Porque, ¿y qué va a pasar? O sea, yo siempre digo, ¿qué va a pasar de acá a 20 años? En 20 años, yo tengo 51, en 71, de repente, pues, quiero volver a ser papá. Nadie es dueño del futuro, ¿no? Nadie es dueño del futuro. 20 años, doctor. Mira a Charlie Chaplin. Charlie Chaplin tuvo hijos a los 86 años. Tú no sabes. ¿O no? Bueno, siempre se puede congelar el esperma o se puede hacer una reversión, ¿no? Una reversión. Ajá. No, yo no quiero tener más hijos, ciertamente, pero hormonalmente, tu estado de ánimo. En teoría no, y justo lo que mencioné es algo muy cierto. Hay mucha, está descrito una mejora en el desempeño sexual debido a que el varón ya no tiene que preocuparse que si va a embarazar o no. Claro. Es como que estoy suelto en plaza y... A Lucan ahora tanto que le gusta la ideología de género, de repente, pues, tiene, pues, no sé, pues, hermano, un decaimiento hormonal. Y ¿cómo estudian ustedes a los que 20 años después se han hecho la vasectomía? ¿Hacen estudios, hacen seguimiento? Bueno, personalmente no tengo tantos años haciendo la vasectomía, pero hay estudios hasta 30 años, ¿no? Pero que a la persona que le hace la vasectomía vuelve a ir al urólogo y lo vuelven a chequear 5 años después, 6 años después, 10 años después te vuelves a hacer un estudio hormonal y sigues como un varón, como un neandertal. En Estados Unidos tienen algo que se llama Family Practice, que es como que el médico de cabecera de familia y es el que va siguiendo al paciente durante los años y ellos son los que reportan que no hay mayores problemas a largo plazo. Sin embargo, bueno, es una decisión netamente personal, no es que a alguien se le obligue a hacer la vasectomía, es una cuestión de que si la persona desea estar más segura y se va a sentir más seguro de esa manera, pues bienvenido sea el método. Dicho sea de paso, el Consejo Nacional de la Magistratura acaba de abrir proceso disciplinario contra el jefe de la OMP. Dice nadie lo mueve. Dice nadie lo mueve, pero en fin. Nos habíamos quedado en el pendiente. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes de las señoras cuando van con su pareja, con su marido, con su conviviente y lo acompañan a la consulta para la vasectomía? ¿Qué preguntan las mujeres? Lo primero que preguntan es ¿cuándo voy a dejar de usar los métodos anticonceptivos? Segundo, las complicaciones que pudiera tener su pareja, ¿no? Se le explica prácticamente que los riesgos son mínimos y bordean los nulos. Lo siguiente que preguntan es cuándo pueden tener actividad sexual y el desempeño sexual de la pareja es lo que más preguntan las parejas. También es verdad de que es muy curioso lo que mencionaste sobre si hay mujeres que no desean que el varón que se haga la vasectomía. Eso es muy cierto. Nosotros tuvimos un caso un poco escandaloso donde un paciente se iba a hacer la vasectomía, la señora llegó casi tumba a la clínica, por ejemplo, tú no te haces la vasectomía y no, el señor dejó todo pagado, la señora se lo llevó y nunca regresó. ¿Pero por qué? Porque la señora pensó que el marido se iba a volver un libertino y que iba a tener sexo con medio mundo. Correcto. Y que eso lo estaba haciendo el marido para no embarazar a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a todas las capillas y que ella era la catedral. Asumimos eso, entonces, bueno, lo cierto es que el paciente se lo llevaron y nunca se hizo la vasectomía, al menos con nosotros, ¿no? Porque la señora dijo, tú no te haces la vasectomía y no te la haces y no se la hizo, ¿no? Hay gente que dice, que tienes un amante. Y como tienes un amante, lo que tú no quieres es tú quieres tener vivo con el amante y tú me quieres adornar. Entonces, también ha ocurrido lo otro, también ha ocurrido pacientes que como ahora la cirugía tienen unos cortes tan pequeñitos, hay pacientes que la señora quiere tener hijos y el varón viene por cuenta propia, es una persona mayor de edad y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero, se hace la vasectomía y prácticamente la cicatriz al tercer día ya no se... Y no se entera. Ya no se por nota. eso creo yo, no sé... yo creo que esto debería ser con anuencia de la otra parte. A mí no me gustaría que mi mujer se ligue las trompas sin que yo sepa. Lamentablemente, bueno, son personas mayores de edad y toman decisiones personales. Y lo que ha pasado a veces es que pacientes que yo les he hecho la vasectomía han llegado a reclamar y me dicen, doctor, tengo un hijo. Se hacen el espermatograma y bueno, sale cero, pues, ¿no? Entonces, lo que le quiere decir es que tu esposa te ha sacado la vuelta. Y bueno, él nunca le informó a la esposa que se había hecho la vasectomía.
bueno, son anécdotas que han pasado, ¿no? Ya. Y bueno, ya escapan un poco del procedimiento, pero el detalle que al ser un corte tan pequeño y se hace justo como el escroto se arruga, en esas rugosidades, ahí se hace el corte. Es bien difícil. Además, ¿quién te va a estar viendo, no? ¿Quién te ve ahí? Nadie. Y queda justo como que en el pliegue, en la parte que está más hundida, entonces prácticamente es invisible. No, y con vello público, prácticamente, pues, es una cicatriz, pues, prácticamente, pues, invisible. ¿Qué otras preguntas hacen frecuentemente las mujeres? Normalmente las mujeres, en realidad, esas son sus preguntas más típicas. Lo otro es cuánto tiempo va a durar, se le dice que son 10 minutos, si se va a quedar hospitalizado, le dicen no, termina y a los 10, 15 minutos se va a ir. Y que si es necesario congelar esperma, porque hay algunas personas que lo hacen, que no es necesario porque siempre están los espermatozoides en el testículo y si por haber motivos cambiaran de opinión o se hace una reversión o se hace una aspiración directamente del testículo, eso sí ya requiere un poco más de anestesia, se le entrega esos espermatozoides, digamos, no maduros al biólogo, él hace un proceso de maduración para luego hacer una diseminación in vitro, ¿no? 9 de la mañana con 44. ¿Y el precio? El precio depende mucho del lugar y la técnica, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales nacionales es gratuito. Es un método de planificación familiar que es gratuito. Y bueno, varía desde eso hasta las clínicas más elegantes que puede estar costando bastante, ¿no? ¿Esto lo cubre el seguro? Casi en el seguro social tengo entendido que sí, pero los seguros privados casi ninguno. Yo hasta ahora en mi experiencia solo he tenido un paciente que tenía un seguro que le cubría la vasectomía, pero casi no lo cubre. Ok. 9:44, vamos a una pausa, venimos con la última parte del programa. Espero que Nicolás Lucar, lo he tratado de poner en tono broma el tema, porque un poco que es una mejor manera de poder conversarlo. Hay gente que esto lo toma como un tabú, como una cuestión, no te va a pasar nada. Quique está feliz, Nicolás Lucar está feliz y no pasa nada. Pero hay gente pues que lo toma pues esto realmente de una manera un poco más dramática, ¿no? Sí, es cierto, es bastante más dramática. A veces algunas personas se han hecho la vasectomía luego de conversar mucho con la pareja porque la pareja le insiste, mira que tengo estos problemas, que tengo quistes en los pechos, que tengo dolores muy fuertes, que tengo unos cambios de humor tremendos, por favor hazte la vasectomía, y el varón después de tiempo accede a hacerlo, pero con mucho miedo, con muchos temores, porque asumen muchas cosas, asumen que esta vasectomía les va a cambiar la vida, que van a tener muchos problemas, y cuando les veo a la semana, los pacientes me dicen, bueno doctor, la verdad que todo está en mi cabeza, pensaba que iba a tener problemas y en realidad no pasó absolutamente nada. 9:46, vámonos a la pausa, regresamos, ya viene Lucar. No hay ningún tipo de medicación que ustedes sugieren, no le dicen, usted tiene que comenzar a tomar vitaminas, la letrita chiquita a veces dice, no, usted sabe qué, tiene que comer más proteína, tiene que comer más huevo, tiene que tomar tal jarabe, no hay nada de eso, y sigues teniendo tu vida absolutamente normal y cotidiana. Sí, en realidad solo damos analgésicos por 3 días, es lo que es el protocolo que nosotros tenemos, y les indicamos sí que justo para evitar esto de las 5 horas que mencionó que tuvo dolor, les indicamos usar hielo local a nivel del escroto donde fue la incisión, para que no tengan esa incomodidad luego del procedimiento y la pasen muy bien y muy tranquilos. Sí les recomendamos 24 horas de descanso y luego hacer prácticamente su vida normal. Son 9 de la mañana con 48. 9 de la mañana con 48. ¿Qué cosa se me puede haber quedado en el tintero? La gente que... Hay trabajos particulares que usted sabe que pueden tener consecuencias diferentes a las normales. Repartidores de pizza. Todo el día está sentado y evidentemente tiene pues un golpeteo o un movimiento particular en la zona escrotal. Conductores de camiones, taxistas, mototaxistas, deportistas. ¿Hay algo que sea contraindicado
desde el punto de vista de la actividad física. Después le voy a preguntar por los diabéticos, por los alcohólicos, por los drogadictos. Vayamos con el tema de la actividad física y el uso de tu costumbre. Normalmente dejamos 24 horas de descanso, pero a las personas que hacen ese tipo de actividad física les pedimos 48 horas de descanso. Por ejemplo, gente que sale a correr en las mañanas o gente que, por ejemplo, va a manejar motos o bicicletas, les pedimos 48 horas de descanso, exactamente por lo que tú mencionas, por ese golpeteo constante, que es un golpeteo constante a nivel del... bueno, las tres zonas que se comprometen son la zona testicular, la zona de la próstata y la zona de las hemorroides, que son las que se golpean constantemente con ese tipo de actividades en la moto y la bicicleta, o la gente que para mucho tiempo sentado en un auto, ¿no? Lo cierto es que a pesar de todo lo que se conversa con la vasectomía, estadísticamente 1 de cada 50 personas que se hace la vasectomía cambia de opinión en Estados Unidos. No hay una estadística acá. O sea, la mitad se arrepiente. No, 1 de cada 50. Ah, ya, ok. 1 de cada 50. Y entonces... O sea, 2%, pues 2 de cada 100. Entonces esos pacientes son los que van a hacer una microcirugía para revertir esa vasectomía o van a una fertilización in vitro, ¿no? Que son los dos métodos que todavía tiene la persona para poder tener hijos. Pero ya no sería con tu espermatozoide porque no los produces. No, los espermatozoides siguen latentes en el testículo. Lo que están inmaduros. Por eso es que se aspiran esos espermatozoides del mismo testículo y luego se le entregan al biólogo para que los madure en el laboratorio y de ahí puedan hacer. Es complicado, pero se puede hacer. O sea, si la persona desea tener contraindicaciones para gente que es diabética. No hay. Para la diabetes no hay. La única contraindicación relativa sería decirle que su azúcar esté controlada. A un paciente que está con el azúcar totalmente descontrolada, le pedimos primero que controle el azúcar. Ahora, no es muy frecuente porque ese paciente con diabetes, si está descontrolada, usualmente no tiene erecciones. Y si no tiene erecciones, no tiene actividad sexual. Por más que tome la pastillita azul. Entonces, usualmente el diabético que viene es un diabético que está controlado y que todavía tiene su funcionamiento sexual normal. ¿Alcohólicos, drogadictos? Con los alcohólicos y drogadictos en realidad no hay mayor problema, salvo que tuvieran un problema de cirrosis. Es muy fácil darse cuenta de esos pacientes porque vienen totalmente amarillos, como en las películas, ¿no? Que son como si tuvieran una hepatitis o algo así. La única contraindicación absoluta son los problemas de coagulación severos. Hay una enfermedad que se llama hemofilia, en donde el paciente ante cualquier corte empieza a sangrar. Esos pacientes sí son los que se contraindica hacer por el riesgo de sangrado en ese caso. El tema del alcoholismo impide que la sangre coagule. Claro, ¿El alcohólico tiene una mejor cicatrización? ¿Demora más? No, demora más porque afecta al hígado y en el hígado se producen parte de los factores de coagulación del cuerpo. Entonces, prácticamente el hígado y cualquier cosa que ataque a este hígado de alguna manera puede generar algunos problemas de coagulación. Ok, son 9 de la mañana con 52. ¿Alguna otra enfermedad que sea contraindicada? Es decir, que te digan no, porque tú tienes... Por dar un ejemplo, las personas que tienen hígado graso o las personas que tienen determinada condición de drogadicción o de alcoholismo no se deben hacer la cirugía bariátrica, por dar un ejemplo. ¿No es cierto? Te dicen, tú tienes un tema de drogas, no te puedes operar el corazón. ¿Qué contraindicación que se me puede estar yendo? Bueno, va más por el lado de la anticoagulación. Como es un efecto netamente mecánico lo que se hace, no se altera ninguna arteria, ninguna vena, ningún nervio, vas por el lado más que por el lado de la cicatrización de la persona. Personas que toman, por ejemplo, anticoagulantes por una prótesis cardíaca, algo que se llama warfarina, que es una pastilla. Pacientes que sufren de enfermedades como la hemofilia son los que de alguna manera no se podrían hacer esa vasectomía. O, por ejemplo, pacientes que hayan tenido una cirugía previa en el testículo. Es decir, por ejemplo, pacientes que hayan tenido enfermedades como un tumor en el testículo o algo, o algún quiste o algo que se le haya operado antes en ese testículo y que por lo tanto puede ser más difícil de lo normal hacer una vasectomía en esa persona. En esa persona se conversa, se le dice, ¿sabes qué? Se puede hacer, pero es bastante complicado y bueno, en ese único caso siempre hay el riesgo de que pudiera haber... ¿Y algún tipo de medicación que uno tome posterior a esto
y que sea contraindicado y que te digan, no, pues si tú tienes vasectomía no puedes tomar, no sé, pues cortisona, por decir una cuestión. No. Fenobarbital, por decir otra cuestión. No, en realidad por ahí no hay mayor problema con O antidepresivos ni nada. No, al contrario, muchos pacientes al mejorar su calidad sexual con su pareja debido a que estos miedos se liberan, se sienten mucho mejor y muchos de estos problemas emocionales que están cargando se liberan, se sueltan y las personas se sienten mejor después de haberse hecho una vasectomía. Eso sí está descrito. Ya. Bastante. Y le voy a hacer una pregunta muy amplia, pero y llana para que me lo entienda. ¿Qué de malo entonces tiene hacerse la vasectomía? ¿Qué cosa sería un pero para hacerse la vasectomía? El principal pero que yo tengo es el paciente muy joven y que no tiene hijos. Porque me ha tocado casos en donde, por ejemplo, vienen jóvenes de 18, 19 años y me dicen, doctor, voy a entrar a la universidad y quiero que me haga la vasectomía y me la revierte en 5 años. Ese no es el objetivo de la vasectomía. El otro pero es la mala información, en donde piensan que la vasectomía pueden tener relaciones sin protección, sin problemas, pero a la vez con muchas parejas, y lo cual al no protegerse les lleva al riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual, porque como mencionamos, la vasectomía no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. La persona, si tiene relaciones a diestra y siniestra con muchas personas, siempre tiene el riesgo de adquirir enfermedades, ¿no? O sea, el papilomavirus, el HIV, el hepatitis, sífilis, gonorrea, etcétera, clamidia, que la vasectomía no le protege. Si uno desea seguir protegiéndose contra esas enfermedades, tendrá que usar un preservativo. Cuénteme una cosa, doctor. ¿Dónde se le puede ubicar a usted y cuáles son los exámenes previos a hacerte, no sé, evidentemente hay un riesgo quirúrgico, presumo, o no porque es ambulatorio, te sacan sangre, te piden una dieta? En realidad, la cantidad de anestesia que se utiliza es la misma que se utiliza para curar un diente. Entonces, prácticamente no es que sea obligatorio tener un riesgo quirúrgico o unos análisis preoperatorios, salvo que la persona manifieste tener algún problema de coagulación. Uno se da muy fácil cuenta si una persona tiene en el momento que se hace esta incisión de 4 milímetros si hubiera algún problema, pero usualmente no está protocolizado hacer un examen. Nosotros en Urocen, donde yo laboro, sí, por protocolo, evaluamos el corazón, pero no es que sea obligatorio, nosotros sí lo hacemos por un protocolo de la clínica, ¿no? Correcto, son 9 de la mañana con 56. ¿Qué se me olvida? Yo creo que le he preguntado prácticamente todo. En realidad ha sido una entrevista que te quiero agradecer, ha sido muy amplia, porque me has permitido explayarme en todos los mitos y los miedos que normalmente ocurren. O sea, la persona viene con tanto miedo, con tantas preocupaciones, a veces con mucha tensión, porque también hay mucha desinformación. Hay un montón de páginas web donde dice yo odio la vasectomía.com o cosas así, y gente que publica un montón de cosas, de que te va a crecer pelo en cualquier lado, que te va a dar cáncer, que no vas a ser el mismo. Entonces la gente al leer esta información entra en un conflicto o alguien que por ahí le hace la broma y entonces la persona entra con mucho conflicto emocional y la persona llega muy preocupada, en donde pone una balanza y dice, bueno, doctor, vengo a conversar con usted, quiero ver hacerme la vasectomía, y normalmente esos miedos se los guarda. Yo le pido, por favor, dime cuáles son tus miedos, cuáles son tus preocupaciones, y cuando la persona se siente libre de esos miedos, hacerse la vasectomía es muy fácil y la persona procede a hacérselo. Correcto. La única parte que a mí me parece discutible, desde el punto de vista no médico, sino, vamos a decir, familiar, es que tú te la hagas sin que sepa tu señora o tu pareja. Totalmente cierto. Porque te metes en un problemón. Si tu mujer no quiere, por dar un ejemplo, porque considera que tú eres un tipo, vamos a decir, ligero. Porque cree que te puede pasar algo. Totalmente cierto. Y ese algo se lo puede pasar a ella. O que simplemente vas a bajar tu performance, o no quiero que te toque. Como hay hombres que no quieren que su mujer sea la ligadura. Hay motivos, hay gente que es los evangélicos, hay evangélicos que son muy radicales, que no toman ningún tipo de medicamento. Correcto. Y gente que cree en el método del ritmo. Aunque a usted le parezca tonto, hay que respetar a todo el mundo. Yo tengo un amigo que es urólogo y él es evangélico y bueno, ya tiene 5 hijos, ¿no? Claro. Y bueno, él solo practica y morirá en su ley del método del ritmo.
Es su tema, pues. Y se respeta. No, y se respeta su Y opinión. hay temas de credo, tema de religión. No, y se respeta. Y hay mujeres que no les gustan las píldoras anticonceptivas y familias. O sea, yo soy una persona que cree en la libertad de las personas. Mientras tú no le hagas daño a otro, tú puedes hacer lo que tú quieras. Totalmente de E acuerdo. inclusive, cuando es un tema como es tu cuerpo, hay casos particulares en que el otro tiene que saber. Digo, si una señora, voy a hablar algo que es hasta banal, se quiere aumentar los senos, normalmente le pregunta al marido. ¿No es cierto? Lo normal, no es que se aparece en la casa con boobies nuevas. ¿Cierto? Complicado. Es medio complicado. O sea, si tú te quieres un marido medio panzón, te quiere hacer si quitarle la panza, lo comenta. Si tú te vas a arreglar la nariz, lo comentas. O sea, estoy hablando de cosas que son recontra cotidianas, recontra que puedan parecer tontos. El calvo que se quiere poner pelo, ¿cierto? Sí. La mujer que se quiere teñir el pelo. La chica que se quiere cortar el pelo. Hay cuántas chicas que se quieren cortar el pelo corto. ¿Me entiendes? Dicen, no, yo soy mujer y yo con mi cara hago lo que quiero, que mi cuerpo no te meta. Perdón, ten el tino de preguntarle a tu esposo si le gusta. Si le gusta con pelo corto. Cambiar el color del cabello. O cambiar el color del cabello. ¿Me entiendes? O sea, estoy hablando de algo. A mis hijas, por dar un ejemplo, no les gustaría que su mamá se corte el pelo. ¿Me entiendes? A mí, la verdad, ni me va ni me viene. A mí, la verdad, ni me va ni me... Salvo para que se rape el pelo, ¿no? No. Pero a mis hijas que a su mamá se corte el pelo, no corren. O sea, lo que les quiero decir es que para cosas hasta superficiales, cuando uno tiene una familia o tiene una pareja, lo comenta. Esto acá ciertamente no es una cosa superficial, es prácticamente permanente. Doctor, ha sido usted muy amable con nosotros. Gracias a ti. Vámonos a la pausa, Quique. Viene tu compadre, tu chochera, tu adú, tu compañero en el dolor de la desolación de la vasectomía. ¿Quién viene? Oye, Philly, va a estar por acá Nicolás Lucar, va a estar con Benedicto Jiménez, me comenta acá Gisela Magariño, su productora. Va a estar con Benedicto Jiménez. Y por eso... Y Osvaldo Zapata también lo veo, o sea, vamos a hablar de seguridad. Así es. Por eso que yo a veces no te cuento algunas cosas, Philly. ¿Por qué cosa no me cuentas? Porque después tú te prendes de ese tipo de cosas. Ahora voy a ser hermano de Nicolás Lucar. ¿Y qué tiene de malo que es ese hermano? ¿En el dolor, hermano? No, además yo lo había contado en otra radio, pero de todas maneras, sí, yo soy ahora hermano, pues, de Nicolás Lucar, sin ningún Tu problema. hermano, Nicolás López. O sea, cuando Hermano vayas a en el Deli dolor. Bakery, pides tu huevito con tu salchicha de guacho y lo comes junto con... para que hagan rememoranza, pues, hermano. ¿Qué tiene malo? Listo, terminamos. Gracias, Kik. No se vayan de Exitosa, la radio del Perú.